del ovario. Dentro de la anatomía, órganos sexuales, órganos femeninos, está el ovario. Es un órgano interno que se encuentra situado en la cavidad pelviana. Ven el número par y de acuerdo a la anatomía del ovario aparecen los tumores. Es una de las patologías más frecuentes, son los quistes de ovario. Siendo benignos, en algún momento se las debe tratar, porque las complicaciones son importantes. ¿Se ve la imagen, no es cierto, doctores? Sí, doctor. Ok, vamos a comenzar. Muy bien. De lo que corresponde a lo estudiado en anteriores clases, el ciclo menstrual normal tiene mucho que ver el ovario como órgano, que va primero a generar hormonas de acuerdo al eje hipotálamo hipófisis ovario. En el ovario se produce la maduración, el reclutamiento y la maduración posterior de los folículos. Todo este fenómeno ya lo hemos estudiado. Es un fenómeno fisiológico que interviene de lo que es la menstruación normal. Podemos apuntar lo siguiente: el ovario responde a un nivel mayor de la FSH, o sea, de la hormona folículo estimulante, mediante el cual va a reclutar de 8 a 10 folículos, y el día 8, bajo la influencia de un incremento de la LH, un incremento, no dice un pico. Hemos tenido alguna diferencia con los alumnos, no dice un pico, porque las dos hormonas están dentro del ciclo menstrual. Entonces, uno de los folículos se convierte en folículo dominante. Ese folículo dominante, a cargo de la hormona folículo estimulante, va a dominar, va a crecer, va a madurar, y el resto se atrofia. Este folículo dominante crece de 16 a 20 milímetros y ocurre la ovulación. Pero antes de que ocurra la ovulación, aquí sí es importante la presencia de la LH como factor que va a convertirse en un estímulo para que haya la ovulación, o sea, la ruptura del folículo de Graf y la posterior liberación del óvulo maduro. Si no tuviera este pico de LH, o sea, la hormona luteinizante, no se produce esta ovulación y el tema es que se enquista. Según algunos autores, el tema de los quistes de ovario es este. Aquí sería el origen. Una vez que se ha liberado el óvulo, ese folículo de Graf, que se llama, que ya no tiene el óvulo, ha liberado su óvulo, se convierte en cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo va a producir la progesterona necesaria en caso de una fecundación, sostener esa fecundación hasta que el tropoblasto genere su propio hormona. También interviene en lo que es el endometrio, madura del endometrio para un posible embarazo. O sea, se va preparando este endometrio y la implantación de un nuevo feto. Esto, en resumen, es lo que ocurre en un ciclo menstrual normal. Cuando este ciclo se altera y hay la presencia de hormonas o la deficiencia, se produce lo que son los quistes de ovario. Esta es la anatomía de un ovario. Está compuesto por 3 capas fundamentales: el epitelio, el estroma y el cordón. Entonces, de ahí van a generar las diversas patologías.
Aquí tenemos una fotografía de los componentes de lo que hemos mencionado. El epitelio superficial, o sea, los tumores del epitelio, están en una frecuencia de un 65 a 70%. Y la proporción de tumores malignos es del 90%. Y esta se presenta después de los 20 años. ¿Cuáles son? Podemos mencionarlos. Los tumores serosos, el tumor son los quistes de ovario, ¿no? Mucinoso, seroso, el tumor endometrioide, el tumor de células claras y el tumor de Brenner. En la capa germinal donde maduran los óvulos, se llama capa germinal, donde están los óvulos, no son los folículos madurantes. La capa germinal, la patología es menor de 15 a un 20%. Y los tumores malignos son mucho menor, en un 3 a 5%. Y se presenta de 25 años o más. ¿Cuáles son los tumores a estudiar? Los teratomas, el disgerminoma, el tumor del seno endodérmico y el coriocarcinoma. El otro componente esencial de estos es de los cordones sexuales. Esto corresponde a la anatomía propia, la conformación histológica de lo que es el ovario. Los cordones sexuales o estroma, las células germinales y el epitelio. En los cordones sexuales o en el estroma, que la proporción de la frecuencia global es de un 5 a 10%, y los tumores malignos son de 2 a 3%, y en todas las edades son el fibroma, el tumor de células de la granulosa o de la teca, y el tumor de las células de Sertoli o de Leigh. Y a esto se añade un cuarto factor, que son los tumores metastásicos a ovario, en un 5% la frecuencia, y en los tumores malignos en un 5%. Las edades es variable, metástasis de un tumor óseo, de un tumor de cuello, etcétera, etcétera. Esas son las que pueden. Y a ver, hay un cuarto grupo de tumor primario no ovárico, que no lo mencionan con cifras. Bien, una vez estudiada esta anatomía, tenemos tumores de ovario. Los tumores quísticos son los serosos y los mucinosos. Dependiendo de la composición del líquido que alberga el quiste, porque son quistes de ovario, puede ser seroso líquido o mucinoso como gelatina. Están también los tumores quísticos funcionales o el cuerpo lúteo. Están los tumores como el estroma, y el epitelio. El ovario poliquístico que entra de esta clasificación es un tumor, es una forma de presentación patológica del ovario por falta de desarrollo de un folículo dominante y no existe ovulación. Es una anormalidad endocrina, el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si los clasificamos de esta forma, tenemos ya en un marco especial todo lo que vamos a estudiar en esta clase. Si tenemos a los tumores epiteliales, los quistes son de mayor frecuencia, ¿no? Son de 65 a 70. Muy bien. Ahora también hablaremos algo de los que son los anexos. Los anexos a todos los órganos de la mujer. Los órganos internos son las trompas, el ligamento redondo. El ovario es un anexo, pero restos embrionarios, los conductos de Foley y los conductos de Murphy. Y hemos estudiado el ovario, tiene una corteza epitelial, una superficie túnica albuginea o estroma. La porción funcional del ovario son los folículos primarios y están en el estroma. Tiene una médula, un estroma también llamado, donde están los vasos linfáticos y los nervios. Los folículos, una vez que el folículo ha estallado y ha liberado al óvulo, va a formar el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans posteriormente.
También aquí hay una variedad de quistes ováricos funcionales, que a veces en nuestro radiográfico mencionan como quiste funcional. Después de la ovulación, el cuerpo lúteo es un tumor funcional o que genere hemorragia, porque se va a un quiste hemorrágico, o intraquístico, o un cuerpo lúteo hemorrágico. El diagnóstico de tumores de ovarios, quistes paraováricos abscesos, eso es el diagnóstico diferencial para cualquier de estas patologías. Vamos a referirnos a los quistes funcionales. Son los quistes tecaluteicos que se van a presentar en un embarazo molar. A la ecografía se ven, como ustedes ven en la imagen, una imagen quística del ovario. Están aumentados de volumen. Es una paciente con un embarazo molar, o sea, dependiente de una mola hidatiforme. Aumentados de tamaño variable. En la ecografía se ve la imagen y si hay, tiene que acompañarse de un útero ocupado, pero no por un embarazo, sino de un embarazo molar. Y es uno de los quistes funcionales. El quiste del cuerpo lúteo, el que hemos mencionado después de la ovulación, ese folículo de Graf es el lecho donde estaba alojado el folículo maduro, se convierte en un quiste de cuerpo lúteo. Paredes gruesas, sin doble, con un doble de energía, mostrando lo que se llama ese halo de fuego. Esa es la característica de la visión del quiste de cuerpo lúteo. Quiste funcional y el quiste folicular hemorrágico, donde aparentemente ha habido una gran cantidad de sangre, sangrado, y se puede ver una imagen como la que ven, ¿no? Una imagen mixta, con un coágulo de triangular o curvilíneo. Ese coágulo con el tiempo tiene que ir desapareciendo. Esta es la presentación de un quiste hemorrágico a la imagen. Estos tres quistes del cuerpo lúteo tecaluteicos se presentan como quistes funcionales. Y nos toca revisar los cistoadenomas o quistes de ovario. El primero es el seroso. Es un quiste, es un gran quiste unilocular que contiene líquido seroso, transparente, superficie lisa, suave y abundantes vasos. Esta superficie lisa puede contener proyecciones papilares. Y el mucinoso, que es el menor porcentaje, un 20%, tiene tabiques. Es bilateral, es opaca, translúcida. Estos son los más frecuentes tipos de quiste que podemos encontrar. Esta es la fotografía de un quiste de ovario seroso, no está tabicado. Después tenemos los tumores de Brenner, un poco frecuentes, el 2%, sólido blanco o gris, de 8 centímetros, estoma denso, estratificado. Y el tumor epidermoide, que es muy raro, similar a un endometrio normal. Pero estos son los quistes que presenta con mayor frecuencia los quistes serosos, el cistoadenoma seroso o el quiste de ovario, o el mucinos en sus dos variedades. Una fotografía o un quiste, vamos a ver una imagen muy limitada, circular. Como se ve en la imagen, no tiene tabiques, solamente es presencia de como un globo, una membrana y con presencia de líquido dentro de esa cavidad. El otro es el teratoma quístico benigno. Esto está derivado de las células germinales. ¿Sí? Hemos repasado estas son los tumores del epitelio. Y estas son ya tumores de células germinales. Se refiere a las células donde va a madurar los óvulos. Está derivado de las células germinales, endo, meso o ectodérmico. O sea, existen tres variedades, ¿no? El meso, endo y ectodérmico. Puede ser bilateral en un 20%. La frecuencia en mujeres jóvenes. Puede ser asintomático.
ganar gran volumen, pero no presentar síntomas, de pared lisa y opaca. En el corte, abriendo la pieza, una vez obtenida, vamos a encontrar piezas dentales, epitelios, sebo, hasta pelos. Esto puede degenerar a la malignidad, pero es muy bajo, en 1 a 3%. El diagnóstico se las realiza a radiografía de pelvis, rayos X simple. Vamos a encontrar partes óseas y el diagnóstico y el tratamiento es una quistectomía. Hay que sacarlo. La imagen de este tumor es esta. Un tumor donde, si ustedes derivan de la ectoendodermis, van a contener tejido como óseo, tejido sebáceo, hasta pelo. Este tipo de tumor, el teratoma quístico benigno. El fibroma es otro tipo de quiste de ovario. Puedes tomar un específico del ovario, es sólido, de 6 a 8 centímetros, firme, blanco, nacarado, con áreas quísticas que a veces se necrosan, o se va a ver liquefacción, y una síntesis y un desarme pleural. El diagnóstico se realiza por el histopatológico. Estamos de acuerdo, ya tenemos estudiados estos quistes. Siendo con tejido o con presencia de tejidos, entonces C es un quiste benigno. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que aparezcan este tipo de quistes? Hemos hablado y hemos mencionado de lo que ocurre en la ovulación, un factor hormonal, pero existen otros factores como el tabaquismo, que es frecuente mencionar en algunas patologías como consecuencia para que aparezca un quiste o un tumor. Los anticonceptivos orales, grandes dosis, suprimen la actividad ovárica, factor protector. O los anticonceptivos progestágenos interrumpen el proceso de ovulación para quistes foliculares. Los implantes, o digo con prostágenos o con levonorgestrel, los quistes ováricos funcionales. Y el tamoxifeno que se utiliza en el tratamiento de un cáncer de mama. Muy bien. Estos son una revisión de los tumores que se originan en el epitelio superficial del ovario. Ya hemos mencionado el cisto, el tumor seroso, el cistoadenoma seroso, más frecuente el quiste cisto, que se puede poner el cisto adenocarcinoma seroso o papilífero. El cistoadenoma o cistoadenocarcinoma endometrioide, quiste de endometriosis, o el cistoadenoma mucinoso benigno, muy rara vez en cantidades que contienen mucina, son muy voluminosos. O sea, si ustedes se fijan, si dejamos pasar esta patología, siguen creciendo y alcanzan volúmenes grandes. Y el componente de cistoadenocarcinoma mucinoso de zonas de proliferación sólida, células atípicas, clínicas y múltiples. Luego está el pseudomixoma peritoneal, material mucinoso, y la diferenciación celómica entre el tumor de Brenner y el blastoma benigno. Entonces vamos a mencionar a este grupo de tumores que son dependientes del epitelio ovárico. Bien. Las masas quísticas de ovario. Existe otra variedad de tumores que se llaman masas quísticas de ovario. Es una neoplasia quística de ovario por proliferación neoplásica. Quistes ováricos funcionales por perturbación de la ovulación normal. La angiogénesis es un componente esencial de la fase folicular y luteica del ciclo ovárico, en procesos patológicos que incluyen la formación de quiste. Un medidor importante, el factor de crecimiento endotelial, anticuerpos monoclonales, esos son los componentes esenciales de estas masas quísticas de ovario. Son neoplasias que se las debe tratar oportunamente.
El cáncer de ovario es otra patología que debemos conocer. Igual están las células germinales, tumores del estómago, cordón sexuales y otros, y los tumores epiteliales. Igual, dependiendo de la anatomía del sitio en que se origina el tumor, van a aparecer estos tipos de tumores. El de células germinales, donde se maduran los óvulos, están el disgerminoma, el tumor de seno endodérmico, el carcinoma embrionario, el poliembrioma, el coriocarcinoma, el dermatoma mixto o el mixto. El que se origina en los cordones sexuales o en el estroma, tumor de células de Sertoli y tumor de células de Leydig. El tumor estromal de células de glándulas. Y los tumores epiteliales, ya hemos mencionado, los cistoadenomas seroso mucinos o el cistoadenocarcinoma seroso, el cistoadenocarcinoma mucinoso. El porcentaje es el cistoadenoma seroso es del 70% y el cistoadenoma mucinoso es de un 20%. Y luego en un bajo porcentaje están las células claras. Esta es la clasificación histológica. Si bien todo tumor en ovario, tumor dependiente de ovario debe ser extirpado, el diagnóstico se nos hace cuando tenemos la pieza y mandamos al laboratorio, al histopatológico. Entonces, si vamos todo tumor que crezca en ovario hay que considerarlo operable. Desde el quiste de ovario, que es quiste, en su mayoría son benignos, pero hay que hacer una cirugía. ¿Cómo diferenciamos entre una masa anexial maligna y una benigna? Eso debemos reconocer en cuanto hacemos un examen o cuando la mujer dice tengo una masa, un bulto, alguna que crece en su abdomen, que ya le ha causado problemas con la micción o con la defecación, o simplemente genera dolor o genera molestia. Entonces, si es benigno, esa masa es unilateral, es quístico, es decir, que puede ser líquido o mucino. Son móviles, se pueden movilizar, y su aspecto al tocarlos es liso, no presenta irregularidades. Y en la ecografía, el reporte va a decir contenido líquido, sin excrescencias, sin increscencias, flujos doppler escasos, doppler periférico. Y el índice IRE menor a 0,5. Pero si fuera maligno, si sospechamos de una masa maligna, generalmente son bilaterales, son sólidos, fijos, irregulares, no son móviles, son fijos, irregulares y pueden generar ascitis. El contenido, el reporte ecográfico, porque el diagnóstico generalmente se hace por ecografía, reportará que tiene un contenido sólido o sólido quístico, con increscencias o excrescencias. Un Doppler aumentado, un flujo Doppler aumentado, un flujo Doppler aumentado y el índice IR mayor a 0,5. Entonces, si tenemos una paciente que presenta estas diferentes formas de su patología, vamos a deducir que puede ser maligno o puede ser benigno. La edad. Ustedes han visto que no hay edad para algunos tumores, como el teratoma. Y algunos tumores se van a presentar después del tiempo de actividad sexual. Muy bien. Estos tumores son malignos de células germinales. El blastoma embrionario puede ser el blastoma o el disgerminoma. El blastoma embrionario puede ser de dos clasificaciones, embrionaria o embrionaria teratoma. Y la diferenciación extraembrionaria puede ser coriocarcinoma o tumor de seno endodérmico o carcinoma extraembrionario.
La decisión embrionaria del teratoma puede ser mixto, puede ser maduro o inmaduro. Muy bien. Las células de la granulosa hay que estudiarlas y tienen variedad de presentaciones. El tacoma, una presentación de las claras tecales B, el sólido y encapsulado. El androblastoma, que es tubular, sectoriano y raro. Los tumores de células de Leydig, proliferación del estómago gonadal. El tumor de Leydig o Sertoli, o el arenoblastom B, con embriogénesis de la gónada masculina, pirinizante por andrógeno. El ginandroblastoma es estructuras femeninas y masculinas, y el gonadoblastoma y a veces maligno. Entonces, estas variedades solamente se las llega a un diagnóstico por extirpar el tumor y llevar a un laboratorio. No es que se presentan todos estos tumores con su etiqueta, no es así, sino es una masa irregular, una masa. Algunas dicen la estructura es blanca, es grisácea, pues ese tipo de tumor hay que sacar. Bien. Otra clasificación de las neoplasias de ovario pueden ser, hemos hablado del teratoma, el quiste dermoide, pero disgerminoma es por proliferación de las células germinales diferenciadas hasta de 30 al 2%. Puede ser maligna de un 4 a 5%. Endocrinológicamente es inactivo y radiosensible para el tratamiento. En el teratoma, células germinales sin fecundación, llamamos de los teratomas maduros, del adulto quiste dermoide del contenido espeso con pelos, piezas dentales. El adulto sólido, raros tejidos típicos maduros, el teratoblastoma, múltiples tejidos inmaduros, es así, es de gran malignidad. El estoma ovárico benigno, poco frecuente, y tejido tiroideo, carcinoma ovárico, que es muy raro. Esta variedad de tumores, como descritos, pueden ser identificados mediante la histopatología. Esta lámina ya la hemos visto. El carcinoma embrionario de alto grado de malignidad, células de carácter embrionario, marcada atipia y mitosis. La atipia significa un informe histopatológico. El poliembrioma también es raro, de alta malignidad. El mesoblastoma vitelino, gran malignidad de origen germinal, se produce una estructura embrional. Y el coriocarcinoma, que es muy raro, es terantomatoso hacia la formación del trofoblasto y producciones de gonadotrofinas coriónicas. Esta puede ser una de lo que llamamos embarazo molar, una complicación que vaya hacia un coriocarcinoma. Muy bien. La FIGO. Esta es una clasificación de la FIGO que debemos conocerlas para... En realidad, como médicos generales, lo único que podemos hacer es un diagnóstico ecográfico. Quiste de ovario, o quiste seroso, o quiste mucinoso, o tumor no determinado con estructuras anatómicas que van creciendo, se debe hacer una referencia hacia el oncólogo. Esa es la labor del médico general. No lo va a resolver, pero debemos saber clasificarlos para orientar a la paciente en qué punto de su patología se encuentra su tumor. El estadio 1, por ejemplo, dice tumor limitado al ovario, sin células malignas, sin ascitis, ya no hay el lavado peritoneal. Cuando es el estadio 1A, es limitado al ovario, en la cápsula íntegra, el tumor en la superficie. El estadio 1B es igual, pero afecta acción bilateral. Y el 1C es A más B, cápsula está rota, el tumor de superficie del ovario es positivo y la citología del líquido peritoneal es positiva. Entonces, si ustedes se fijan, el diagnóstico no solamente es ecográfico o por examen físico, sino se debe ir a hacer una toma de muestra o sacar el tumor y llevarlo al histopatólogo. Y así, si revisamos el tumor tipo 3 es un tumor en cavidad peritoneal, fuera de la pelvis, eso está comprometido órganos internos de la economía
de la pelvis. O el estadio 2 dice afectación uniobilateral con extensión hacia estructuras pélvicas. Este tipo de tumor ya no solamente es retirar el tumor, sino tiene que ir a otro manejo de un oncólogo, hasta la quimioterapia y lo que se llama la cobalto o la irradiación de los tejidos tumorales. Tienen que conocer este tipo de estratificación de los tumores para orientar al paciente o para conocimiento que si llegamos a un tumor de tipo 1, de tipo A, invitado al ovario, capsulín, ha habido metástasis, tumor, no es un tumor de superficie, entonces el pronóstico, porque aquí va el pronóstico para la paciente. Estos tumores generalmente no producen sintomatología, son silenciosos. Y aparece la sintomatología cuando aparece una complicación o presencia de ascitis, se ha roto la cápsula o el epitelio, y va a afectar hacia el entorno. Entonces, ojo que el diagnóstico precoz salva a la paciente. Ante cualquier sospecha del tipo de tumor en la edad o cualquier antecedente, entonces se piden más laboratorios y los medios para hacer un diagnóstico preciso. Esta es otra clasificación, etapa 1A, crecimiento del ovario, no hay así, lo mismo, solamente que hemos llegado hasta la etapa 4, donde involucra uno de los ver con metástasis distantes. Es un tumor ya no tratable, solamente se hace el tratamiento quimioterápico o cobaltoterapia o irradiación. Para nuestro conocimiento, se debe conocer estos estadios. Y así poder llegar con una ayuda eficaz a la paciente en un momento oportuno. Si hacemos un listado, el listado es grande, si ustedes se fijan, ¿no? Y los tumores serosos, dice benigno, cistoadenoma, cistoadenoma papilar, cistoadenoma o cistoadenofibroma. De bajo potencial de malignez, el cistoadenoma papilar o el papiloma superficial. Los malignos, el adenocarcinoma, carcinoma superficial papilar, el adenofibroma maligno. Entonces, para clasificar de esta forma, tenemos que tener el estudio histopatológico. Estoy remarcando, no es que de entradita va a ser un diagnóstico de un adenocarcinoma o adenofibroma maligno, no. Los tumores mucinosos es un quiste de ovario, cistoadenoma, o adenofibroma o cistoadenofibroma, es un tumor benigno. Una vez se retira el tumor, se estudia y se resulta haciendo, no tiene mucha importancia del seguimiento, solamente del control periódico. O de bajo potencial de malignidad son cistoadenoma o adenofibroma o cistoadenofibroma. Y los malignos son adenocarcinoma, cistoadenofibroma. Entonces, si ustedes se fijan, esta clasificación, si bien es detallada, solamente vamos a llegar a digamos, al tumor de Brenner cuando hagamos un diagnóstico histopatológico. Muy bien. El cuadro clínico, ya hemos mencionado algo del cuadro clínico. Generalmente es una patología asintomática. Y en el primer signo del carácter del cáncer de ovario es precoz, generalmente una masa asintomática detectada durante un examen ginecológico abdomen vaginal. Si haciendo lo que hemos mencionado anterior, haciendo un tacto vaginal, encontramos una masa irregular, el siguiente paso es el diagnóstico por imagen, ecografía, que nos va a dar mayor información. Cuando un tumor benigno, un quiste de ovario, por ejemplo, o maligno, dependiendo del tamaño, sufre una torsión, eso se convierte en una emergencia. Hay que entrar a hacer una laparotomía exploratoria para ver ese origen. El ecografista o el ecógrafo o la ecografía nos va a indicar, nos va a dar algún informe que nos haga sospechar de un tumor, o sea, de un quiste de benigno torcido. El dolor localizado, náuseas, a veces fiebre, entonces nos dice
que podemos hacer frente a una de estas patologías. Dice, pero habitualmente el tumor ovárico maligno puede, por sus excrescencias, tiende a fijarse a estructuras vecinas. Eso imposibilita la actuación, restándole además movilidad. Por eso el tumor maligno no se mueve, el tumor benigno se mueve. Eso lo hemos dicho, es móvil. No es que se mueve solo, sino que al tocarlo puedes movilizarlo sin causar dolor. Si un cáncer de ovario asintomático alcanza un diámetro de 15 a 2,15 o 12 a 15 centímetros, es menos que se complique por torsión o ruptura tumoral o una microbiota. Tumores derivados del estómago nadal podemos encontrar signos de funcionamiento hormonal como hiperestrogenismo, signos de virilización. Entonces, estos son los síntomas en resumen, ¿no?, de lo que presenta una patología de esta clase. Y hemos dicho que la mayoría es asintomática, de que no adquieren un volumen. Por ejemplo, aquí hablan de un tamaño de 15 o 12 a 15 centímetros. Es un tumor grande. Puede haber sensaciones vagas, compresivas. Que se altere la emisión de orina, se haga muy rápido, muy poco tiempo orina, porque existe una masa que está apoyando la vejiga y no deja que se llene. Puede haber un dolor cíclico como la menstruación, un endometrioma, por ejemplo. O el dolor intermitente de torsión, un dolor agudo de torsión isquemia ovárica o ruptura de quiste. Cuando es un dolor agudo hay que ser diagnóstico diferencial con otras patologías que causan el mismo dolor. Por ejemplo, un apéndice o un cálculo renal. Esto que dice la sensación de presión indefinida y distensión es lo que marca algunos tumores de ovario. Pues el siguiente paso es pedir una ecografía. Cuando existe acumulación de líquido en la cavidad abdominal o la ascitis, puede haber una distensión abdominal, o sea, sin que haya otros factores. Cuando hay una perturbación hormonal de estrógeno, estimulos, alteración, puede haber signos de androgenismo o virilización en la paciente. Pues todas estas características, estas formas de presentarse, hay que estudiarlas. Y tenemos que conocer para no, digamos, perjudicar a la paciente con un estudio que no corresponde. O decirle, señora, no tiene nada, etcétera, etcétera, y mandarla a su casa. Entonces, cualquiera de estas cosas que se manifieste en edades que ya hemos dicho, mayores de 20 años, 25 años, o llegando a la primataria, es importante investigar la causa. Existen algunos marcadores tumorales que también podemos hacer uso en algún momento. La fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica es un marcador tumoral. Si bien se utiliza en el diagnóstico del embarazo, no sirve para hacer seguimiento a lo que es el embarazo molar, cuando se convierte este embarazo en coriocarcinoma. Es un marcador tumoral. El CA125 es un marcador tumoral para el cáncer de ovario, o para el epitelial, o para el ovario quiste. La fetoproteína sérica es un cáncer de células embrionarias. Las inhibinas A y B son tumores de la célula granulosa. La dihidrogenasa láctica son disgerminomas. El antígeno calcino embrionario. O el oncoantígeno 19,9 es un cáncer de ovario epitelial y mucinoso. Entonces, ustedes se fijan, tenemos recursos para buscar mediante un marcador la presencia de una de estas neoplasias. ¿De acuerdo? Muy bien. Otros estudios, ya hemos hablado de la ecografía, que es muy útil en el diagnóstico o en la imagen de lo que se busca un tumor de ovario. Puede ser una ecografía abdominal o una transvaginal, que dice el tamaño del quiste, la lesión circunscrita a la pelvis, tumor de diferente tamaño, discrimínense lesiones malignas y benignas
El ecodoppler da color y capacidad cancerígena, te da la imagen de, digamos, de vascularización, el ecodoppler. Y la resonancia magnética. Tenemos infinidad de herramientas y recursos para llegar a un diagnóstico que nos permita ayudar a la paciente en un momento determinado. El tratamiento. Control y seguimiento es la primera etapa. Pero como hemos mencionado, una vez en la sospecha de un tumor, entonces lo que se debe hacer es referir al oncólogo. Aquí existe una especie de lo que es la demanda a paciente por alguna patología no tratada. Como estamos en ese tiempo de demandas, nos pueden demandar por impericia, no sabemos. Somos médicos generales y no conocemos el tratamiento de un cáncer. O simplemente por negligencia, teniendo a la mano mandarle a una paciente con este síntoma a un oncólogo, no lo hacemos, estamos pecando de negligentes. Por eso es importante, pero tenemos que conocer qué es lo que se puede hacer. El control y el seguimiento es importante. Si es que la paciente confía, decirle, pues vuelve en una semana, vemos que ese tumor ha aumentado, existe un marcador, etcétera, se tiene que hacer una referencia. Podemos utilizar anticonceptivos orales a dosis alta, es una consideración escasa con edad. En la ecografía, un quiste unilocular de pared delgada que no aumente de tamaño más de 5, estamos dentro de menos de 5 centímetros. O un nivel sérico de hormona o el marcador de cáncer menor, normal de 125, el marcador tumoral, y luego indicar quimioterapia y radioterapia. Pero esto lo van a hacer los oncólogos. En nuestro medio existe mucha, no diré, si todos los días se escucha de que los enfermos de cáncer están en huelga, están haciendo bloqueos. Entonces, el tema no es tan fácil de resolver. Si bien cuando uno diagnostica un cáncer maligno, el pronóstico es malo, pero hasta que no ocurra lo que debe ocurrir, tiene que darle calidad de vida a la paciente. Y en eso estamos inmiscuidos todos. Bien, un quiste de ovario es lo más sencillo de ver y resolver en ocasiones. Puede ser complicado. O puede ser un quiste simple que está ahí, tiene 5 centímetros de diámetro y está ahí, vigilancia ecográfica. A la menor sintomatología se debe empezar a hacer una laparotomía exploratoria. ¿Y cuál es la complicación más frecuente? La torsión, el estallido del quiste de ovario. Puede ser un quiste hemorrágico o sospecha tumoral de que ese quiste no sea un quiste simple de ovario, sino sea un tumor de ovario. La laparotomía, la extirpación con preservación de tejido ovárico es lo más indicado. O sea, no puedo sacar el ovario incluido porque lo voy a dejar en un tema que no es deseado para la mujer. La ecografía es nuestra principal, digamos, medio para el diagnóstico. Cuando es una ecografía sin quiste, es otra lesión. Pasa a otro análisis. Lo más importante es que la paciente no se complique. Si se complica, lo más frecuente es que sea una torsión sobre su propio pedículo. En la clínica, ¿qué vamos a encontrar? Dolor. Y como hay un peritodismo, va a haber vómitos. A la ecografía vamos a encontrar un ovario aumentado de volumen por un quiste ovárico o por un edema a consecuencia de la torsión, modificando el flujo Doppler. Esto sí pueden hacerlo en la ecografía del flujo Doppler. Enrolamiento de vasos ováricos, desaparición total de flujos, desaparición del flujo venoso y conservación del flujo arterial, desviación ipsilateral del útero más frecuentemente o más acentuada en el aislamiento periférico. Al tacto, dolor al tacto vaginal, dolor en la región afectada. En
la duda sobre la actuación, el diagnóstico de ruptura, siempre el dolor brusco en medio de un ciclo quístico deprimido, hipotónico, desarme previo ovario. Tiene que haber una hospitalización, hay que observarle que no hay ninguna complicación y reposo analgésicos de nivel 2. El dolor se controla al cabo de 1 hora y si todo ocurre, es positivo, solamente observar. Pero si no logramos controlar el dolor, que es un síntoma principal, haremos una laparoscopía de emergencia. Esa es una observación. Ahora, hemos preguntado la laparoscopía. Es un medio que nos permite hacer un diagnóstico y un tratamiento. Nada más. Hay respuestas de la más variada. Hasta me han hablado de embarazo ectópico. Sencillo. La laparoscopía es para hacer un diagnóstico, porque vamos a observar la lesión y si podemos vamos a hacer un tratamiento. En este caso de un quiste, digamos, sacar el quiste. Muy bien. El tratamiento obviamente es quirúrgico. Cistectomía o arectomía, dependiendo del tamaño del tumor y del compromiso del ovario. Hemos dicho hace un momento que debemos preservar al ovario en cualquier cirugía, intentar preservar al ovario. La edad de la mujer también es importante, ¿no? Si tiene edad reproductiva. Los hallazgos intraoperatorios, las adherencias o lesiones del peritoneo, la asitis o producción de lesiones exofíticas, o sea, que haya dado metástasis. O la cáncer del ovario, la estratificación quirúrgica. También podemos hacer una estratificación quirúrgica en el momento, ¿no? Haciendo una toma de muestra, digamos, del líquido acítico y mandarlo a un laboratorio inmediatamente. Y nos dicen si la presencia de células tumorales o no. Estamos estratificando. La laparoscopía es importante para este tratamiento. Y la mini laparotomía, sí, puede ser pequeña, es la laparoscopía. O mini laparotomía, que no es igual, porque ya la laparoscopía es inclusive el laparotomismo, ¿no? Y una mini laparotomía es abrir y ver. O aspiración del quiste, que se puede hacer mediante la mini laparotomía, una laparoscopía. Bien, este es un tema que deben conocerlo, pues se llama el síndrome de quiste, de ovario poliquístico. 3 cosas básicas va a encontrar o va a venir la mujer a consultar, mujer joven en edad reproductiva. Primero, que tenga una irregularidad menstrual. Segundo, que tenga un tipo de hiperandrogenismo y a la presencia de ovarios poliquísticos por ecografía. Ustedes saben bien que en la adolescencia aparece la menarquia y tiene que ir regularizándose conforme pasa la edad. A los edades de los 20 años tienen una regla establecida. Pero en este síndrome de ovario poliquístico, que empieza en la adolescencia, va a haber una oligomenorrea, es decir, 9 menstruaciones por año. Y hay tiempo en que no menstrua. Y la ovulación irregular por disminución de la progesterona. Va a haber signos de hiperandrogenismo, es decir, relacionados con el hirsutismo, presencia de vello en lugares donde la mujer habitualmente no tiene vello, el bigote, por ejemplo. El acné que siendo el tema fisiológico, el acné juvenil, se convierte en un acné, etcétera, que ya se llega a la edad de 20, 25 años con un acné. Los andrógenos séricos elevados, la testosterona, por ejemplo. Y a la ecografía vamos a ver que exista 12 o más folículos antrales entre 2 a 9 milímetros. Esto es por eso llamamos síndrome de ovario poliquístico. Son ovarios que no han ovulado, que no han estallado, que se han quedado en esa dimensión de 12 a 9 milímetros. Va a haber una acción, digamos, de cohesión de Cushing, que es hiperplasia endometrial, que es un tumor productor de andrógenos de la tiroidopatía y la prolactina. La fisiopatología, me he dicho, el hiperandrogenismo, el hiperestimulismo, por aumento de la GnRH.
aumento de la leche, la menor producción de progesterona, y la leche estimula la producción de andrógenos de la sueroplateca y producción androgenismo. Esto es importante mencionar, la resistencia a la insulina. Altera el transporte de la actividad metabólica de la glucosa y aumenta la producción de andrógenos. Pues tienden a ser diabéticas. Y la sinergia con la leche y con las suprarrenales. Entonces, esta es la fisiopatología de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. También hay una diabetes por alteración de la tolerancia a la glucosa y los procesos precursores de la diabetes. Va a haber obesidad central tipo androide que dificulta para bajar de peso. El síndrome metabólico puede producir enfermedad cardiovascular, una dislipidemia o una obesidad. Lo más llamativo en esta edad de la mujer es la infecundidad, que no pueda embarazarse por anovulación o la pérdida gestacional. La primera consulta de una mujer, digamos, de 20, 25 años, es que no puede embarazarse. Y nos llega el diagnóstico de ovario poliquístico. El diagnóstico diferencial se hace con hiperplasia suprarrenal no clásica, el síndrome de Cushing, neoplasia productora de andrógenos, la hipertricosis ovárica o los fármacos hiperandrogénicos, algunos medicamentos que pueden causar esta alteración. La frecuencia es que los antecedentes. ¿Por qué la paciente va a consultar? Hemos dicho que se altera la frecuencia de alteración del ciclo menstrual. Hay un hirsutismo, has dicho, presencia de vello en lugares que no tiene que haber vello. Hay una obesidad, el índice de masa corporal mayor a 30. El hirsutismo significa que hay un patrón masculino en el vello. Acné, cara, tórax, dorso. La acantosis nigra, una hiperpigmentación de la piel elevada, aterciopelada del cuello y axila. Y lo más importante, ante la resistencia a la insulina, puede estar diabética la señora. Desaparece conforme mejora esa resistencia a la insulina. Bien. Laboratorio, ¿qué podemos solicitar para determinar si existe o si estamos dentro de este que es el síndrome de ovario poliquístico? Concentraciones de TSH y de la prolactina. La FSH digital es menor a 40 por ml. La supresión del estradiol está menor a 40 nanogramos por ml. La dihidroxiprogesterona en la mañana aumenta la secreción de cortisol. La testosterona total está aumentada, mayor a 200 nanogramos por ml. La dehidrogenasa láctica está presente. La prueba de tolerancia a la glucosa está alterada. La concentración de lípidos de la predisposición a enfermedades vasculares y cardíacas. Todo esto podemos solicitar en un estudio para determinar en qué clase de enfermedad, en qué momento de la enfermedad estamos. El tratamiento, control y disminución de peso. Podemos tratar con progestágenos para que ovule o anticonceptivos orales o hormonales combinados. El tratamiento ciclo con progesterona, 12 días del mes. Eliminación mecánica del vello, antiandrógenos de acetato de cicloterona o la metformina. La metformina es un medicamento que ayuda a que inclusive haya menstruaciones normales. O sea, infecundidad, citrato de clomifeno, un antiestrogénico. También aquí mencionamos 2 veces a la metformina. Entonces, para que hagamos un tratamiento ideal tenemos que tener toda esta arsenal de medios. Las gonadotrofinas, la FSH, la leche, que incluyen la ovulación. Muy bien. Este es un cáncer de ovario, un tumor, es una laparotomía o laparoscopía donde se observa, es una laparoscopía. El tumor que azota la cápsula, probablemente ya esté diseminado el tumor.
y la esperanza o el tiempo de curarse es complicado. Hemos dicho, y esto es repetido, a todo cáncer, en cualquier parte del organismo, el diagnóstico precoz salva la vida. En la mujer, el diagnóstico de cuello, cáncer de cuello uterino. Ya lo vamos a hablar. Muy bien, doctores. Y si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor. Y si todo está claro, nos veremos la próxima. Tenemos todavía, hemos hecho el tema de aborto, hemos hecho el tema de ETS, hemos hecho tumores de ovario, nos faltaría hacer 2 temas más. La miomatosis, el embarazo ectópico, y damos el segundo examen. Es decir, 2 semanas. En la tercera semana vamos a hacer el examen. Bueno, no van a preguntar nada, doctores. Voy a despedirme agradeciendo su atención, esperando que la clase haya sido de su agrado.